Ok, vamos a continuar con nuestra serie de sermones que hemos venido llevando hace ya unas cuantas semanas, varios meses de hecho, en el Evangelio de Juan. Ya tenemos algunas semanas estudiando el capítulo 7 y como hemos dicho en repetidas ocasiones, para entender qué es lo que el Señor quiere comunicar con un texto, para entender el propósito del Señor con un texto particular, hay algo clave que nosotros debemos considerar y es la audiencia a la que él originalmente estaba hablando. ¿Para quién fue escrito? ¿En qué contexto? ¿Qué es lo que estaba pasando ahí? En el caso del capítulo 7, que es lo que hemos venido estudiando esta semana, Juan le estaba narrando a una audiencia de gentiles, a una audiencia de personas que no eran judías, que no conocían el Dios de Israel, que no tenían ni idea de lo que era el Antiguo Testamento, de lo que eran las Escrituras Sagradas. Le está narrando a este grupo de personas una historia, un episodio del ministerio de Jesús, hablando con una multitud de judíos que estaban reunidos para celebrar una de las fiestas anuales, en este caso la fiesta de los tabernáculos. Y es bastante probable que quienes estaban escuchando ese evangelio generalmente era leído en voz alta, pero a quienes se estaba dirigiendo Juan podían estar en tres categorías: o eran personas que se acababan de convertir porque les habían estado compartiendo el evangelio y habían estado leyendo todas las historias previas y se habían confrontado con todos los pasajes previos y habían llegado ya a los pies del Señor. Estaban, como quien dice, recién nacidos en la fe. O eran creyentes tal vez un poco más maduros, que habían caminado ya algún tiempo en la fe. Recuerden que la iglesia ya para ese momento tenía varias décadas de fundada. O eran personas a las cuales se les estaba predicando el evangelio. Y personas que probablemente, algunos de ellos estaban en proceso de conversión. Algunos de ellos el Señor ya estaba trabajando y los estaba llevando a los pies de la cruz. En todo caso, lo interesante es que lo que Juan nos presenta en este texto de hoy es el cumplimiento, es el anuncio de una promesa crucial que había hecho el Señor desde el Antiguo Testamento cuando habló de un nuevo pacto. Es una promesa además que es tan importante que de ella depende, es la base de la conversión de una persona al Señor y del crecimiento, de la santificación de todo verdadero cristiano. Estamos hablando de la promesa del Espíritu Santo. Pero a la vez que nos presenta el cumplimiento, nos anuncia el cumplimiento de esta promesa, también nos presenta cómo esa promesa, acompañada con el ministerio de Jesús, generaba división entre las personas. Esta promesa que contradice el corazón caído del hombre, genera diversidad de opiniones, genera opiniones contrarias y genera división entre la gente. De allí que este pasaje sea tan importante y tan relevante para nosotros hoy, 2000 y pico de años después, como lo fue para aquella audiencia original, para aquellos que estaban leyendo o escuchando por primera vez este evangelio, ya que nos recuerda la dependencia de nosotros como iglesia en la obra del Espíritu Santo. Este pasaje nos recuerda que somos absolutamente dependientes del Espíritu Santo. Vamos a abrir nuestras Biblias allí en Juan 7 y vamos a ir al versículo 37 para continuar la lectura que veníamos haciendo. Vamos a leer del 37 al 44. Y la palabra dice así: En el último día, el más solemne de la fiesta, Jesús se puso de pie y exclamó: Si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en él. Hasta ese momento, el Espíritu no había sido dado porque Jesús no había sido glorificado todavía. Al oír sus palabras, algunos de entre la multitud decían: verdaderamente este es el profeta. Otros afirmaban: es el Cristo. Pero otros objetaban: ¿cómo puede el Cristo venir de Galilea?
¿Acaso no dice la Escritura que el Cristo vendrá de la descendencia de David y de Belén, el pueblo de donde era David? Por causa de Jesús, la gente estaba dividida. Algunos querían arrestarlo, pero nadie le puso las manos encima. Ok, vamos a comenzar viendo la promesa. ¿Cuál es el anuncio que Jesús hace aquí? Esa promesa del Espíritu Santo. Permítame leer nuevamente los primeros 2 versículos, el 37 y el 38. En el último día, el día más solemne de la fiesta, Jesús se puso en pie y exclamó: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí, como dice la Escritura, brotarán ríos de agua viva. Ya habíamos visto a Jesús hablando con la mujer samaritana, ¿recuerdan? En el pozo, ¿qué le dice él a la mujer samaritana? ¿De qué le habla? Del agua viva. También lo escuchamos hablando con un grupo de personas después de aquel milagro de la alimentación de la multitud, de que Él es el pan que bajó del cielo, pan de vida. Y ahora retoma esta idea del agua viva. Y dice: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. De aquel que cree en mí brotarán ríos de agua viva. Y uno pudiera pensar que quienes escucharon a Jesús en aquel momento, directamente a Jesús, no quienes estaban escuchando el Evangelio de Juan, sino quienes estaban escuchando a Jesús en la fiesta en Jerusalén, pudieron quedar confundidos. ¿Cómo que beber de él? Agua viva, ¿a qué se está refiriendo? El caso es que para nosotros, que estamos escuchando el relato de Juan sobre lo que hizo Jesús aquel día, la cosa se nos hace mucho más sencilla, porque el mismo Juan nos explica a qué se estaba refiriendo Jesús. Él dice: si alguno tiene sed, que venga a mí y beba, de aquel que cree en mí brotarán ríos de agua viva. En el versículo 39 dice: con esto se refería al Espíritu que habrían de recibir más tarde los que creyeran en él. Hasta el momento el Espíritu no había sido dado, porque Jesús no había sido glorificado todavía. Con lo que Juan nos está diciendo, nos queda claro como el agua, valga la redundancia, que esa agua viva de la que estaba hablando Jesús, aquellas personas en Jerusalén, era nada más y nada menos que el Espíritu Santo, que sería dado más adelante, una vez que Él fuese crucificado, resucitara y ascendiera. Le estaba hablando del Espíritu Santo, que sería dado a cada creyente y que sería el sello de conversión de un verdadero creyente. Y alguien podría preguntarse: bueno, pero ¿por qué esto es tan importante? ¿Por qué este tema del agua viva y del Espíritu Santo es tan importante? Y para entenderlo, basta con ver la ilustración que está utilizando Jesús para hablarnos de la importancia de esa agua viva, de la importancia del Espíritu Santo. Él comparó el Espíritu Santo con el agua. Y yo le pregunto: ¿puede una persona vivir esta vida terrenal sin agua? Es evidente que no. El agua es crucial, absolutamente necesaria para esta vida terrenal. De hecho, además de apagar la sed, el agua purifica, el agua refresca, pero además el agua puede convertir un campo estéril en un campo fructífero. Una tierra que estaba seca puede dar frutos si hay agua. Si no hay agua, la tierra no da frutos. Si no hay agua, la persona se muere. El agua es vital para que una persona viva. El agua es vital para que un campo produzca frutos. En todo sentido, el agua es vital para que haya vida, para que haya fruto. Y exactamente lo mismo ocurre con la vida espiritual y el Espíritu Santo. Así como no hay vida terrenal sin agua, no hay vida cristiana sin el Espíritu Santo. No hay conversión, no hay transformación o santificación, como lo querramos llamar, no hay perseverancia en la fe, no hay fruto, no hay absolutamente nada. Sin el Espíritu Santo no hay vida espiritual. Quien no tiene el Espíritu Santo continúa muerto. Si no hay Espíritu Santo, no hay conversión, no hay fruto, porque no hay nuevo nacimiento, no hay
nueva vida. Quien no tiene el Espíritu Santo continúa muerto. Y quien piense que de alguna manera la vida cristiana se puede vivir a punta de buenas intenciones, o de que la vida cristiana es algo en lo que uno se mete, me metí a cristiano, está errado. La vida cristiana no se vive a punta de buenas intenciones, no se vive a través de nuestra fuerza de voluntad. Quien crea eso no ha entendido de qué se trata el Evangelio. Y Jesús está hablando muy claro con esta comparación. El Espíritu como el agua viva, que sin el Espíritu no hay vida, no hay fruto, no hay nuevo nacimiento, no hay vida cristiana. Hermanos, quien convierte, quien santifica, quien produce el fruto en nosotros y a través de nosotros es el Espíritu Santo. Quien nos da los dones para poder edificarnos unos a los otros es el Espíritu Santo. Quien nos da esos dones para que podamos avanzar y glorificar el nombre de Dios es el Espíritu Santo. ¿Recuerdan lo que dijo Pablo en Gálatas 5, 22 y 23 sobre el fruto del Espíritu? Que el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, fe, mansedumbre y dominio propio. Perdón, amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Fíjense todas las características que tenemos aquí. ¿El carácter de quién representan? El carácter de Jesús. Después dice, contra estas cosas no hay ley. En pocas palabras, la dependencia del Espíritu Santo en la vida del cristiano es absoluta. Un cristiano depende absolutamente del Espíritu Santo para ser una nueva criatura y para vivir la vida cristiana. Y eso, hermanos, es algo que a nuestra naturaleza caída, a nuestra naturaleza pecaminosa no le gusta. A nosotros nos encanta decir que podemos hacer las cosas. A nosotros nos encanta decir que lo que hemos logrado, lo hemos logrado, ¿por qué? Por mérito propio. Porque yo he logrado esto, y yo he logrado aquello, y yo he logrado aquello más. Y gracias a mi esfuerzo, y gracias a mi inteligencia, y gracias a que le he echado pichón, yo estoy donde estoy. Somos el centro. Queremos ser el centro. Y que alguien nos diga que nosotros mismos no podemos, eso no nos gusta. Y cuando vemos el Evangelio, y cuando vemos lo que ocurre con el Espíritu Santo en la vida del cristiano, es una representación de lo que ocurre en todo el Evangelio. Sin Cristo no hay salvación. Si Él no se entrega en la cruz por nosotros, si Él no muere, si Él no resucita, si Él no es glorificado, no tendríamos Espíritu Santo. Si el Padre no hubiese planificado todo eso y no nos hubiese escogido desde allá y no nos hubiese llamado y no hubiese planificado todo esto, ninguno de nosotros estaríamos aquí. La Trinidad completa obra de la misma manera. Somos dependientes absolutos de Dios. Primero para existir, para nacer. Lo decíamos al principio del servicio. Tú me sacaste del vientre de mi madre, tú me hiciste nacer, tú me diste vida. De ti he dependido desde que nací. Y con el Espíritu Santo ocurre lo mismo. Ahora, a nuestra carne le choca eso. A nuestra carne le choca que le digan que es incapaz de hacer algo. No, tú no puedes, tú hiciste eso por mérito de otro. Eso no me gusta. Tú hiciste eso porque alguien hizo algo por ti. Yo no sé si a ustedes les pasó. Yo recuerdo que cuando yo comencé a estudiar en la universidad, el primer trabajo que yo tuve me lo consiguió mi papá. Porque él tenía un contacto, un paciente de él era presidente de una empresa y él me dio él le dijo, mira, te voy a mandar a mi hijo para que le des un trabajo. Y me dieron el trabajo, pero no por mí, sino porque mi papá había hecho lo que había hecho. ¿Qué creen ustedes que quería decirle yo a mis compañeros en la universidad? Guay, ¿cómo conseguiste ese trabajo? Bueno, ustedes saben que... ¿Ustedes creen que a mí se me ocurría decirle a mis compañeros de la universidad, no, es que mi papá me consiguió el trabajo?
Me da pena. A mi ego no le gustaba, a nuestro ego no le gusta que el mérito no sea nuestro. Ese mensaje nos choca. Y más aún cuando nos digan que no podemos agradar a Dios por cuenta propia. Que no podemos hacer nada para agradarle a Dios. Que no podemos hacer nada para reconciliarnos con Él. Y que incluso como cristianos no podemos hacer nada sin el poder del Espíritu Santo. Que si no es Él el que nos transforma, si no es Él el que nos guía, si no es Él el que hace la obra, nosotros somos incapaces por completo. Que no podíamos ni siquiera decidir aceptarlo si Él no nos hubiese abierto los ojos y hubiese puesto el deseo en nosotros. Que no nos hubiésemos acercado a Él si el Padre no nos hubiese arrastrado hacia Él. Como hablábamos en estos días, si el Padre no nos atrae, nadie puede venir a mí si el Padre no lo atrae. Todo en nuestra vida depende del Señor. Todo en nuestra vida depende de Él. Y el hecho es que eso choca. Y es un mensaje que causa división. Jesús estaba predicando y algunos decían, bueno, sí, bueno, no, pero había división. Vamos a leer versículos 40 al 44. Al oír sus palabras, algunos entre la multitud decían, verdaderamente este es el profeta. Otros afirmaban, es el Cristo. Pero otros objetaban, ¿cómo puede el Cristo venir de Galilea? ¿Acaso no dice la Escritura que el Cristo vendrá de la descendencia de David y de Belén, el pueblo donde era David? Por causa de Jesús, la gente estaba dividida. Algunos querían arrestarlo, pero nadie le puso la mano encima. Unos decían, es el profeta. Otros decían, es el Cristo, el Mesías prometido. Otros objetaban, no, el Cristo no puede venir de Galilea, ese no es el Cristo. Y Juan mismo nos declara que por causa de Jesús la gente estaba dividida. Yo les pregunto, ¿no sigue ocurriendo lo mismo hoy en día? ¿No ha ocurrido lo mismo a lo largo de toda la historia de la iglesia? ¿Cuántas sectas hay por ahí que afirman ser cristianas pero niegan la divinidad de Jesús? Se han puesto a pensar que una de las religiones más populares del planeta, que afirma creer en Cristo, que se llama a sí misma cristiana, predica un evangelio basado en las obras y no en la gracia. ¿Cuántos cristianos evangélicos creen que el ministerio del Espíritu Santo es hacer señales milagrosas y prodigios y portentos y dejan de lado la dependencia del Espíritu Santo para vivir en santidad y producir fruto para el reino? Reducen al Espíritu a un hacedor de milagros. Y se olvidan que el milagro más grande ocurrió en la cruz y ocurrió y continuó cuando el Espíritu Santo fue dado a un creyente que era una criatura caída y hizo de esa criatura caída una nueva criatura capaz de agradar a Dios por el poder del Espíritu Santo. ¿Cuántos cristianos dicen creer en la dependencia del Espíritu Santo, pero en la práctica tratan de vivir la vida cristiana a fuerza de voluntad y buenas intenciones? Lo decimos a veces de la boca para afuera, pero ¿cuántos de nosotros lo decimos, pero después tratamos de vivir la vida cristiana a pulmón, con nuestra fuerza? Esto por no hablar de la diferencia de opinión que un creyente puede tener con un no creyente. Le pasó a Jesús con los que decían, no, ese no es el Cristo porque no viene de Belén. Lo tremendo del caso, hermanos, es que quitando a los no creyentes del panorama, las diferencias más lamentables ocurren entre personas que se confiesan a sí mismas cristianas. Y ha sido así toda la vida. Y esta promesa que el Señor nos hace, por un lado debe llenarnos de gozo. El saber que el Espíritu Santo está ahí y que dependemos de Él debe llenarnos de gozo, debe llenarnos de esperanza, pero a la vez tiene que llamarnos a una reflexión profunda. A meditar en la realidad del mensaje que le está diciendo. Sin agua no hay vida terrenal, sin Espíritu Santo no hay vida espiritual. Y al decir vida espiritual no hablamos de vivir experiencias milagrosas, vivir experiencias sobrenaturales, sanar gente, ser sanados, hablar de una manera o de otra, sino de algo mucho más profundo.
De lo que esto se trata es de vivir en comunión con Dios, siendo transformados, siendo santificados a la imagen, siendo santificados, siendo transformados a la imagen de Cristo y produciendo frutos para el reino. De esto se trata la vida cristiana. El Espíritu Santo está ahí para que podamos tener comunión con Dios. Está ahí para transformarnos y para santificarnos. Y está ahí para que demos fruto para Él, para que su nombre sea glorificado. Sin el Espíritu Santo nada de esto es posible. No podríamos tener comunión con Dios, no podríamos perseguir la santidad y no podríamos servirle al Señor. Y la pregunta es, y es una pregunta seria que nos tenemos que hacer, es cómo vemos nosotros el ministerio del Espíritu Santo. ¿Cómo lo veo yo personalmente? ¿Cómo veo yo el ministerio del Espíritu Santo? ¿Vivimos nosotros en dependencia de lo que solamente Él puede hacer? ¿Vivimos dependiendo de la obra del Espíritu Santo para tener comunión con Dios, para ser transformados a la imagen de Cristo, para producir fruto para el reino? Descansamos en su obra, reconocemos que sin Él estamos perdidos, que sin Él no podemos vivir en esa santidad, no podemos hacer nada que agrade a Dios y no podemos darle la gloria a Él. Y si decimos que sí, entonces tenemos que preguntarnos qué estamos haciendo para vivir en el Espíritu y no en la carne. Y uno dirá, pero no es que nosotros no hacemos nada. La respuesta es simple y empieza por estudiar las Escrituras y llevar una vida de oración. Eso sí lo hacemos nosotros. Él nos salvó, Él nos dio el Espíritu Santo, pero nos pide que nos alimentemos de Él y que llevemos una vida de oración. Hermanos, cuando fallamos en estudiar las Escrituras, cuando fallamos en llevar una vida de oración, ¿qué ocurre? Nos vamos deslizando, nos vamos enfriando, nos vamos separando. Cuando eso falla, dejamos de depender en la obra del Espíritu Santo y comenzamos a depender ¿en quiénes? En nosotros mismos. Empezamos a tratar de hacer y de servir al Señor y de luchar contra el pecado y de vencer las tentaciones a punta de fuerza de voluntad, como si fuese posible. Tratamos de servir al Señor y dar fruto porque nosotros somos los inteligentes o porque nosotros, hermanos, no podemos fallar. Esto nos tiene que llamar a la reflexión en este punto. Si nosotros reconocemos que somos dependientes absolutamente para todo del Espíritu Santo, entonces estamos llamados a vivir en el Espíritu Santo y no en la carne. Y para vivir en el Espíritu Santo hay dos cosas que no podemos dejar de hacer: estudiar las Escrituras y llevar una vida de oración continuamente. Fallamos en eso y viene el desastre. Fallamos en eso y dejamos de ser dependientes de Él. Y pareciera obvio decirlo, pero ¿cuántos de nosotros no hemos fallado en esas dos cosas una y otra y otra y otra vez y hemos vivido en carne propia las consecuencias? ¿Cuántas veces nosotros mismos, declarándonos dependientes del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, declarándonos dependientes de la obra del Espíritu para vivir en santidad, para agradar a Dios, para darle la gloria a Él, no dejamos las Escrituras de lado, no nos vamos alejando de la oración y vamos viviendo la vida como que fuéramos personas normales del mundo, cuando nuestra prioridad es Él? Y le decimos, Señor, háblanos, pero no abrimos las Escrituras. Señor, muéstranos, Señor, guíanos, pero no abrimos la palabra. Señor, consuélanos, pero no vamos a Él en oración. Todos hemos estado ahí. Hace pocos días yo estaba ahí. Melissa fue la que me jaló las orejas y me dijo, ¿tú sabes lo que tienes que hacer? ¿Tú sabes de qué es lo que no estás haciendo y qué es lo que tienes que hacer? Y es así. Y este pasaje nos recuerda, sin agua no hay vida terrenal, sin Espíritu Santo no hay vida cristiana. Punto. Y si queremos cultivar ese caminar en el Espíritu Santo,
hermanos, palabra y oración, Biblia y una vida dedicada a la oración. Que todo en nuestra vida esté guiado por Él. Es facilísimo no hacerlo, pero requiere compromiso hacerlo. Vamos a orar. Señor, te damos gracias porque tú nos recuerdas, Padre, cuán dependientes somos de ti. Cuán incapaces somos de agradarte por cuenta propia. Cuán afortunados somos, Señor, de ser templos de tu Espíritu, Señor. Frecuentemente se nos olvida, Padre, que tú nos salvaste, nos diste el Espíritu por pura gracia, Señor, pero nos has dado instrumentos para caminar en el Espíritu, Señor. Nos dejaste tu palabra para que la estudiáramos, para que la leyéramos, para que nos nutriéramos de ella, Señor, para que te conociéramos, para que nuestra conciencia fuese alimentada por tu palabra y tu Espíritu Santo nos hiciese cada día, Señor, conscientes del bien y del mal, de lo que está bien y de lo que no, y nos guiara y nos redarguyera y nos transformara. Porque nos diste esa palabra, Señor, para que a través de ella el Espíritu Santo nos transforme de adentro hacia afuera, Señor. Para que el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, el dominio propio, Señor, salgan de manera natural, no de manera forzada y fingida, porque de manera forzada y fingida no son frutos, Señor. Padre, somos tan afortunados por este regalo que tú nos has dado, no solo de darnos la salvación, sino de morar en nosotros, Señor. Padre, inquiétanos para que diariamente, Señor, escudriñemos las Escrituras, para que diariamente te busquemos en oración, para que diariamente, Señor, nos estemos alimentando de ti, de tu palabra y de tu presencia. En que seas tú transformándonos, confrontándonos, guiándonos, cambiándonos, mostrándonos nuestra realidad y creando una realidad nueva en nosotros, Señor, en nuestro interior, en nuestra persona, en nuestro carácter, en nuestras pasiones, en nuestros deseos. Moldéanos a tu imagen, Señor. Transfórmanos a tu imagen. Haz de nosotros siervos útiles, Señor. Queremos servirte, queremos glorificarte, queremos darte la gloria solo a ti, Señor. Y sabemos que no podemos hacerlo sin ti. Te damos las gracias, Padre, por este tiempo. Te damos las gracias por tu palabra. Ponemos nuestras vidas nuevamente delante de ti y quedamos rendidos, Señor, a tus pies, dándote el honor y la gloria. En nombre de Cristo. Amén y amén.